Paz del Señor a todos. Bueno, es como oraba nuestro hermano Benito, una responsabilidad muy grande siempre poder compartir la palabra del Señor, porque es palabra de Dios y nosotros somos hombres pecadores y necesitamos de la gracia del Señor. Así que gracias al Señor por su pueblo que tiene deseos de escuchar su santa palabra. ¿Es así? Esta mañana comenzamos nuestra adoración al Señor con esa alabanza que dice: como el siervo busca por las aguas. Así también nosotros esta mañana que podamos estar sedientos de la palabra del Señor para recibir su consejo. Como decía nuestro hermano, esta mañana vamos a dar continuidad a aquello que comenzamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de la introducción de este libro del Antiguo Testamento que tiene que ver con la reedificación de la casa de Dios en un tiempo histórico. Hablábamos de que en el corazón de Dios, en el corazón del Padre, hay algo muy especial y que tiene que ver con la edificación de su casa. La edificación de su casa que tiene como objetivo que sea su morada. Dios quiere edificar una casa para sí mismo, para llenar esa casa y así esa casa pueda expresar la gloria de Dios y traer el reino de Dios aquí en la tierra. Y veíamos que esta edificación es en medio de una guerra. No puede haber edificación de Dios, amados hermanos, si no hay oposición, porque el objetivo de la edificación de Dios no solo es contener a Dios, sino traer el reino de Dios. Hay un enemigo que tiene que ser expulsado y nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 20 la consumación final de la obra perfecta de Dios y culmina con que antes de que la nueva Jerusalén se muestre, el enemigo, Satanás, es arrojado para siempre al lago de fuego. Así que no podemos ilusionarnos y pensar que esta edificación de la iglesia, que está tipificado en el Antiguo Testamento por toda la historia, sea sin oposición. Hay una oposición. Amén. Así que en el corazón de Dios hay la edificación de su casa, pero esta edificación es en medio de una guerra. Hablábamos de cómo el pueblo de Israel, después de haber estado 70 años cautivo en Babilonia, por la voluntad perfecta de Dios, regresa mediante aquella soberanía de Dios que despierta el espíritu de Ciro, que emana un edicto para que pudiesen regresar. Y ellos regresan como 50,000 personas de Babilonia a Jerusalén. Empiezan a edificar, estamos en el año 536, 37 antes de Cristo. Empiezan a edificar la casa, pero una vez que restablecen el altar, ponen los cimientos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se levanta una oposición. Y esa oposición hace que la edificación de esa casa cese, pare. Bueno, hermanos, pararon por 15 años, 16 años. Esa edificación paró. Y entonces, en el 520, Dios levanta al profeta Ageo. Y Ageo tiene una palabra para su pueblo, que había suspendido la obra de la reedificación de la casa. Vamos a leer los primeros 4 versos una vez más. En el 2.º año del rey Darío, en el mes 6º, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas
¿y esta casa está desierta? Bueno, estos primeros versos nosotros vemos lo que Dios habla, en primer lugar, a dos líderes del pueblo. El líder político, el gobernador, que era Zorobabel, y el líder religioso, podríamos decir, o espiritual, que era Jesúa, el sumo sacerdote. Y a estos dos el Señor habla en ese tiempo donde se suspendió la obra de Dios, diciéndoles lo que el pueblo dice. Pongamos atención, hermanos, lo que el pueblo dice. El pueblo dice que todavía no había llegado tiempo de reedificar la casa de Dios. No es que el pueblo dice, no vamos a edificar la casa de Dios. Lo que el pueblo está diciendo en este tiempo es, no ha llegado el tiempo. A veces también nosotros, amados hermanos, no es que estamos, digamos, contrarios al hecho de edificar la casa de Dios o de involucrarnos en este trabajo de Dios. Pero muchas veces decimos, no ha llegado aún el tiempo. Cuando yo resuelva ciertas cosas, ahí entonces voy a estar comprometido con el servicio en la casa de Dios para que el corazón de Dios pueda estar alegre. Apenas me case, apenas tenga hijo, apenas aumente mi sueldo, apenas se ordenen algunas cosas en mi trabajo, entonces ahí sí va a llegar el momento donde yo sí me voy a involucrar en los asuntos del Señor. Pero todavía no llegó el tiempo. Bueno, este pueblo dijo eso. Pasaron, hermanos, 16 años. Y no solamente pasó esto, sino que mientras la casa de Dios estaba desierta, ellos estaban ocupando de sus propias casas. La Nueva Traducción Viviente dice que tenían casas lujosas, casas artesonadas. Significa que ellos se dedicaron a la edificación de sus propias casas, descuidando a Dios y a su casa. Así que por un lado vemos a ellos y sus casas, y por otro lado vemos a Dios y su casa descuidada. Así que, hermanos, este libro nos confronta primeramente y nos puede enseñar que también nosotros muchas veces podemos apartarnos de Dios y por ende de su edificación. Decíamos la semana pasada que esta es una edificación de Dios, no nuestra. Y es una guerra de Dios, no nuestra. Pero Él nos ha llamado a su edificación y nos ha llamado a su guerra para que nos unamos a Él en aquello que está en el corazón de Dios. Así que se vuelve también nuestra en el momento que aceptamos ese llamamiento de parte del Señor. Hermanos, amados, la palabra de Dios dice que nuestros corazones son engañosos. Aunque ya hemos sido salvos por la gracia de Dios mediante la fe en el sacrificio perfecto de Jesús, todavía tenemos corazones que tienden a la idolatría, que tienden a descuidar a Dios y a sus asuntos. Este pueblo había regresado, se había puesto a trabajar, pero después de la oposición cesaron en la obra y sus corazones se desviaron. Ya no estaban interesados en edificar la casa de Dios. El apóstol Juan, al terminar su primera epístola, dice a los creyentes, como le decía la semana pasada: hijitos míos, guardaos de los ídolos. Hermanos, nosotros, aunque ya hemos sido salvos por la fe en Jesús, no estamos exentos de cometer el pecado de idolatría. Todo lo que ocupa el lugar que solamente Dios puede ocupar en nuestros corazones es un ídolo. Puede ser tu hijo, tu trabajo, tu familia, tu ministerio, tu salud, tu persona y tu casa. Si nosotros le damos mayor importancia a las cosas creadas que al Creador, estamos cometiendo pecado de idolatría. Y nuestros corazones, hermanos, tienen esa tendencia, por ende debemos cuidar nuestro corazón. Decía Salomón: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que hay que guardar nuestro corazón como creyentes, hermanos. Este pueblo se desatendió cuando ya no amaba más al Señor. Se desenamoró
de Dios y de su casa. Perdió el amor por Dios. Amados hermanos, yo recuerdo que un hermano, el hermano Gino, cuando nos hablaba del cantar de los cantares, él hablaba de esa relación que existía entre Salomón y la Sulamita, y él decía que eso era un reflejo anticipado de nuestra relación con el Señor Jesús. La iglesia representada por esta Sulamita y el Señor Jesús representado por Salomón. Y él decía que esta Sulamita, la mujer, la novia, la pareja de Salomón, al comienzo decía de Salomón: mi amado es mío y yo soy suya. Pero después, cuando ya pasó un tiempo donde esta mujer experimentó un trato de parte del Señor, ella ya no decía mi amado es mío y yo soy suya, sino yo soy de mi amado y mi amado es mío. Hermanos, es normal que al comienzo de nuestra experiencia con el Señor, nosotros hagamos del Señor aquel que tiene que cumplir de alguna manera lo que nosotros necesitamos. Y nuestra relación inmadura con Dios, de un amor egocéntrico, hace que el Señor sea amado porque en realidad me perdonó, me salvó, me bendice, me cuida, me protege. Por ende, Él es mío y tiene que seguir siendo mío porque yo lo necesito a Él, porque en realidad, en el fondo, todavía me amo más a mí que a Él. El hermano John Piper decía que el bien supremo del Evangelio no es el perdón de pecados y el hecho de que no vamos a ir al infierno, sino es Dios. La cosa más preciosa que el Evangelio nos da es que Dios se vuelve nuestra porción. Él es el mayor regalo. Y él decía: yo no quiero ir a la Nueva Jerusalén si en esa Nueva Jerusalén no está sentado el Padre y a su diestra el Hijo. Porque lo que hace del cielo un lugar maravilloso es la presencia de Dios. Amén. Así que esta mujer, cuando maduró en su amor para con su amado, ahora ya no decía mi amado es mío y yo soy suya, sino yo soy de mi amado. Ella entendió que ella en realidad ahora fue ganada por él para que ella pueda vivir para él. Y el hermano hablaba de un ejemplo muy práctico. Decía, cuando la mujer se casa, recién se casa, y la mujer va a hacer compras, va al supermercado y está en la sección de, podríamos decir de los aceites. Y está por elegir una marca de un aceite. Y ella elige al comienzo de su vida matrimonial un aceite que a ella le gusta. Después se va a la sección de, de las salsas. Y elige una salsa que a ella le gusta. Después elige un pan que a ella le gusta. Elige un tipo de pasta que a ella le gusta. Y lleva todo lo que a ella le gusta a su casa. Pero en la medida que ella va creciendo en el amor para con su marido y su marido para con ella, ella ya no va con esa intención, ni con esa mente, ni con ese corazón a hacer las compras. Ella ahora, cuando se encuentra en esa sección de las salsas, dice: a mí me gusta la salsa blanca, pero a mi marido le gusta la roja, así que voy a comprar la roja. A mí me gusta este tipo de pan, pero a mi marido le gusta este tipo de pan, así que voy a comprar ese tipo de queso, de pan o de jamón, lo que sea. Ella ya no está pensando en sí mismo o en sí misma, sino que aprendió a amar, maduró en su amor para con el Señor o con su marido y piensa en su marido. Ese es el evangelio aplicado en la vida matrimonial. Bueno, hermanos, nosotros debemos avanzar en nuestra relación de amor para con el Señor. Y a veces descuidamos la obra de Dios simplemente, hermanos, porque aunque cantamos que le amamos, no le amamos de verdad. Y hasta podemos llorar y emocionarnos todos los domingos delante de su presencia. Pero nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras elecciones son los que demuestran si realmente amamos a Dios. Porque cuando amamos a Dios de verdad, nos negamos a nosotros y nos ocupamos de aquello que hace que el corazón de Dios esté feliz, porque entendemos que nuestra felicidad depende de la felicidad de Dios.
Si Dios está feliz, yo estoy feliz. Si Dios está contento, yo estoy contento. Porque he aprendido a amarlo, así como Él nos amó. Eso le pasó a este pueblo. Que no nos pase a nosotros, amén. El Señor nos está llamando a que podamos examinarnos a nosotros mismos. Y que no digamos como aquel pueblo, no, todavía no es tiempo. Ya va a llegar el tiempo, hermano. Amén. Verso 5 en adelante. Dice así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Hermanos, en estos pasajes nosotros podemos ver lo que ahora el Señor dice a estos líderes y por ende al pueblo. Tanto en el versículo 5 como en el versículo 7, el Señor está haciendo un llamamiento a una meditación, a un examen, a un considerar. La Biblia de las Américas dice: considerad bien vuestros caminos. Hermanos amados, ellos estaban viviendo un letargo espiritual, y por ende en ese letargo espiritual Dios tiene que disciplinar a su pueblo. Dios tiene que obrar con una vara de amor para con su pueblo, para que su pueblo, a través de considerar aquello que le estaba sucediendo, pudiese reaccionar, pudiese darse cuenta que lo que estaban viviendo era consecuencia de su propio pecado. Así que Dios llama a considerar. Hermanos, es importante que consideremos nuestro andar y que entendamos que Dios, aunque es nuestro Padre amoroso, es un Padre que nos corrige porque nos ama. Él nos va a disciplinar cuando es necesario que suframos disciplina. Ellos estuvieron 70 años como cautivos en Babilonia. ¿Y cuál fue el motivo, hermanos? Por el pecado. Alejaron su corazón de Dios, siguieron la idolatría, y Dios, después de haberles advertido por muchos profetas y por muchos años, utilizó a otras naciones para disciplinar a su pueblo. Pero una vez que regresaron y empezaron a descuidar los asuntos del Señor, que era el motivo por el cual habían regresado, el Señor empezó de vuelta a cerrar la canilla del cielo y a juzgar a su pueblo, a corregir a su pueblo. Y esto lo decimos siempre. Yo entiendo que no todas las cosas que nosotros vivimos son una disciplina de parte del Señor. No. A veces, como decía nuestro hermano querido Blas, a veces son pruebas que el Señor permite, a veces son ataques del enemigo, pero a veces, y yo diría la mayoría de las veces, son consecuencias de lo que nosotros hemos sembrado. Hermanos, esta sequía, esta pobreza, este tiempo de dificultad que el pueblo estaba viviendo era como consecuencia de su desinterés por los asuntos de Dios. Sus casas estaban artesonadas y la casa del Señor estaba en ruinas. Cuando ellos regresaron del cautiverio de Babilonia, hermanos, ustedes saben que Ciro el rey les dio muchísimo dinero para poder reconstruir la casa. Ellos tenían todos los recursos suficientes para poder
trabajar y terminar la casa que Dios había mandado que se edifique. Pero cuando se levantó la oposición y suspendieron la obra, en vez de utilizar esos recursos para edificar la casa de Dios, los utilizaron para sus propias casas. Y utilizaron lo que era para Dios para sus propios intereses. ¿Qué estaba haciendo este pueblo? Como dijo también Malaquías, que era un profeta de este tiempo, del post-exilio. ¿Qué estaba haciendo este pueblo con Dios? Le estaba robando a Dios. Porque, hermanos, todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos los ha dado. Y Él requiere que todo lo que nosotros recibimos de Él podamos ponerlo sobre el altar para servir en su casa. El Señor no quiere solo algunas cosas, el Señor quiere todo. ¿Se acuerdan qué fue lo primero que se restauró en la casa? Lo veíamos la semana pasada, el altar. ¿Y qué habla del altar? De holocaustos. ¿Y qué habla del holocausto? De un sacrificio que se quema todo para el Señor. Bueno, pero es muy exagerado. No. Dios sabe que en la medida que nosotros nos desprendemos completamente de todo lo nuestro y lo ponemos sobre el altar, es en esa medida, hermanos, que encontramos sentido, propósito e identidad, gozo para nuestras vidas. Ese es el verdadero gozo del creyente, vivir para la gloria de Dios. Aquí el profeta está anunciando lo que ya estaba escrito en la palabra. En Levítico capítulo 26 y en Deuteronomio capítulo 28, Dios ya había dicho a su pueblo que si ellos se apartaban de Él, iban a venir maldiciones sobre esa nación. Y lo que aquí están viviendo es como consecuencia de aquello que ellos habían sembrado. Hermanos, yo entiendo que a veces nosotros pensamos que lo que Dios va a disciplinar son pecados horrendos que podemos cometer. A veces como que no tenemos un buen entendimiento de lo que Dios aborrece y de que la mano de Dios puede hacer con nosotros o lo que motiva a que la mano de Dios nos discipline. Hermanos, no estar involucrados en la edificación de la iglesia es algo serio para Dios. Es grave. No es cualquier cosa. Vivir como si Dios no existiese o hacer de Dios un medio para que yo pueda ser feliz no está bien. No es algo bueno, no es algo saludable, no es algo que Dios aprueba y es algo que Dios juzga. El hecho de que Dios esté juzgando a su pueblo nos muestra la gravedad de lo que significa estar en otra cosa y no en los asuntos del Señor. Hermanos, el Señor no nos salvó para que nosotros corramos a nuestras casas mientras la casa de Dios se está edificando. Una de las maneras que edificamos la iglesia es cuando nos reunimos como el domingo. Qué alegría ver a toda la iglesia aquí. Hermanos, el hecho de estar reunidos en este lugar, eso significa que estamos involucrados en la edificación de la casa, porque estamos haciendo lo que el Señor nos ordenó, estamos recibiendo su palabra, nos estamos exhortando unos a otros, pero en la semana, ¿por qué no hay esta gente? ¿Por qué? Porque mi casa, mientras está siendo desierta, descuidada, cada uno corre a su casa. Esa es la verdad. Y se entiende, hermanos, que a veces hay cuestiones, situaciones, todo se entiende. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor esta mañana y en estos días? Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No temas de poder consagrarte al Señor, de volver al Señor, de involucrarte en la obra del Señor. No temas, porque el Señor está contigo y el Señor mandó eso y ahí está la bendición de Dios. Y a veces, hermanos, las situaciones que estamos viviendo en nuestra vida de dificultad es justamente porque estamos descuidando lo esencial, lo eterno. El Señor te dio dones, el Señor te capacitó, el Señor te dio de su espíritu para que estés trabajando en su casa, en su obra.
Pero muchas veces elegimos semana tras semana, tras semana, tras semana, correr a nuestras casas, mientras la casa de Dios está desierta, en ruinas, desolada. Este es un llamamiento no solo a Zorobabel y a Jesúa, sino a todo el pueblo. Así que, hermanos, yo sé que el Señor primero está mostrando lo que el pueblo dice y está evidenciando lo que el pueblo está viviendo por causa de su pecado. Pero Él no se queda ahí. El Señor no solamente nos reprende y nos castiga. Él lo hace con un deseo de exhortarnos para que nos despertemos y volvamos a la edificación de Dios, a la gloria de Dios, a poner en orden nuestras prioridades. No, lo que pasa, hermano, que en mi negocio yo no puedo cerrar antes. No puedo, porque justo en ese horario es donde más vienen. Bueno, probale al Señor, probá la fidelidad del Señor. Poné en primer lugar las cosas del Señor y vas a ver la gloria de Dios, el poder de Dios. Porque eso lo dice el Señor. ¿O no creemos eso? ¿Creemos eso? Amén. Así que el Señor nos está llamando a que podamos reaccionar como reaccionó este pueblo, que es la segunda parte del capítulo 1. El Señor llama en el verso 8: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hermanos, ¿cuándo vamos a subir al monte? No estoy esperando que el Señor me impulse por su espíritu y cuando tenga ese deseo voy a subir al monte. No está diciendo eso el Señor. El Señor que dice: suban al monte. 16 años en letargo, subir al monte después de 16 años, ¿es fácil? No. Hermano, yo recuerdo cuando jugaba hace mucho tiempo fútbol, cuando se hacían las pretemporadas acá en Paraguay, nos íbamos al Cerro Lambaré y el técnico decía: mañana vamos a subir al cerro. Y subíamos no sé cuántas veces. Algunos subieron conmigo, están acá presentes. Y no daba gusto subir al Cerro Lambaré y bajar, y subir y bajar corriendo. Uno terminaba destrozado, pero esa era la manera para poder estar bien físicamente y poder rendir como tendríamos que rendir en la cancha. No da gusto subir al monte. Hermanos, acá lo que el Señor está diciendo es: salí de tu pereza, tomá la decisión de subir al monte, cortá los árboles, trae madera y ponete a hacer aquello que yo te mando que hagas. No, yo voy a esperar, todavía vamos a orar un poco más. No hay que orar más, hay que hacer. Hermanos, si yo me levanto a la mañana y no tengo ganas de orar, ¿qué tengo que hacer? Orar. Si yo me levanto a la mañana y no tengo ganas de leer la Biblia, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer la Biblia. Si yo me levanto a la mañana y no tengo ganas de congregarme, o los martes o los jueves no tengo ganas de ir a orar, porque ya me acostumbré, no voy nunca a orar, no importa. Total, van otros. ¿Qué tengo que hacer? Me voy igual. Me esfuerzo, me subo al monte y espero que aquella acción que todavía no está involucrado en mi corazón llegue al corazón, porque es así que llega al corazón. No estando pasivos, esperando que suceda algo. Es en la medida que actúo, que tomo la responsabilidad y que vivo por fe, que entonces el corazón se involucra. Claro, ayer lo hablábamos. El corazón tiene que estar involucrado en la obra del Señor, claro que sí. Pero si el corazón no está involucrado, estás frío, estamos apáticos, hemos dejado de hacer las cosas para el Señor y por el Señor, hermano, empezá a hacerlo, empezá a activarte, empezá a orar, empezá a reunirte, empezá a venir y tu corazón se va a involucrar. Claro que se va a involucrar. Amén. Subir al monte y traer madera. Claro, subir al monte también podría significar muchas cosas. La Nueva Jerusalén a Juan se le muestra en un monte, allá en lo alto. Pero cuando se le muestra a la Babilonia, la gran ramera, se le muestra en el desierto. O sea que el monte también nos habla de los lugares celestiales. El monte también nos habla de intimidad con el Señor. Aquello que surge de la intimidad con el Señor, de mi meditación en
un lugar privado con Él es lo que Él necesita para que se edifique su casa. Esa madera nos habla de los hombres, de los utensilios, de los materiales que Dios quiere utilizar para la edificación de su casa. Hermano, hermana, subid al monte, subamos al monte, vayamos a traer madera y reedifiquemos la casa, porque la promesa ¿cuál es? Yo me voy a complacer, yo voy a estar feliz, voy a poner mi voluntad en la iglesia y voy a ser finalmente glorificado. ¿Queremos que Dios esté feliz o que esté triste? Involucrémonos todos. Hermano, lo que dijo Benito a la mañana, eso representa lo que está en el corazón de Dios. ¿Qué dijo Benito? Qué lindo ver la iglesia llena. ¿Usted piensa que el Señor se agrada que nosotros nos reunamos? Y como Él puede ver todo, si hay pocos hermanos que se reúnen y los demás están en sus casas, en el sofá, en esto, en aquello, todos están en sus casas y estos poquitos se reúnen. Eso da alegría al corazón de Dios. Es lindo cuando el hermano se levanta, ¿verdad, hermano? Cuando estás caído y no querés, estás cansado de decir, no, me levanto, me peino, me pongo el pantalón, la camisa, la remera y me voy a la reunión, aunque esté cansado. Y llegás a la reunión y te edificás con los hermanos. Y no es que venís a la reunión, estás en silencio. No, venís a participar, a hablar, a compartir, a orar, porque venimos a trabajar. Así que el Señor primero, hermanos, antes de animarnos, Él nos reprende. Él nos habla duro a veces, porque yo necesito eso. Hermano, lo que yo estoy hablando hoy, el Señor lo habló primero a mí. Él me habló a mí y me dijo, Tomás, estás descuidándome. Mi relación contigo se ha enfriado. Has dejado de orar como antes, de ayunar como antes. Tenés que volver a establecer principios, prioridades en tu casa, restablecer el altar en tu casa. Porque si no, yo no voy a estar feliz. Y yo quiero que Dios esté feliz. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Vamos a ver la respuesta del pueblo a partir del verso 12. Dice ahí, oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Mi oración es que cuando terminemos la serie de Ageo, ¿o para qué esperar a terminar la serie? Que ya hoy el pueblo pueda responder como respondió aquel pueblo. Que el pueblo de hoy, que está escuchando su palabra, pueda responder como respondió el pueblo en aquella oportunidad. ¿Cómo respondió el pueblo? Aquí dice en el verso 12, y oyó. Pero en la Biblia de las Américas dice, obedecieron. ¿Qué significa eso? Que se pusieron la ropa, las botas, sacaron las hachas y se subieron al monte y empezaron a cortar madera y a juntar madera para reedificar la casa. Obedecieron. Y entró un temor reverente a la palabra de Dios. Temió el pueblo, volvió a temer. Hermanos, a veces perdemos el temor de Dios. Pero el temor de Dios es sano, la reverencia, el respeto hacia Dios es sano porque hace que no nos durmamos y que no pensemos que estar desinteresados en la casa de Dios sea algo normal. No es normal, eso es anormal. Lo normal es que vivamos para el Señor, que busquemos edificar su casa. Ahora, hermanos, cuando el pueblo temió, el Señor les prometió algo.
Cuando Dios ve la respuesta positiva de su pueblo, que reacciona con Zorobabel y Jesúa, el Señor entonces ahora les promete su presencia. Ahí en el verso 13 está la promesa. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hermanos, Él nos está llamando a la reedificación de su casa, pero Él nos promete su presencia. Él nos va a fortalecer, Él nos va a ayudar. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tengas miedo, no tengas temor, no calcules demasiado. No, porque si yo pierdo esto, si yo empiezo así acá, no calcules, obedece, por favor. Tenés dones preciosos. Y el Señor quiere esos dones para su casa. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. En el capítulo 2, en el verso 5, también el Señor promete su presencia. Dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. No tengas miedo de priorizar la obra de Dios. No tengas miedo de poner en primer lugar al Señor. Vas a ver milagros en tu vida. Vas a ver la bendición de Dios en tu vida. No te va a faltar, tranquilo, Dios es demasiado fiel. Él lo que está esperando es que nosotros nos juguemos por Él, hermanos. A veces nos aprieta un poco, nos hace calentar un poco para que podamos ser probados, pero Él lo que está esperando es que te muevas, obedezcas y confíes. Él no te va a abandonar jamás. ¿Se acuerdan lo que Jesús les dijo a sus discípulos? En primer lugar, en Mateo 16, ¿qué les dijo? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta edificación, que es una guerra que ya ganó el Señor. Pero en capítulo 28, Él dice: ¿cómo voy a edificar mi iglesia? Id, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Prediquen el evangelio para que la gente se convierta, y a esos que se convierten, bautícenlos. Y a esos que se bautizan, enséñenles todo lo que yo les he dicho. Esa es la edificación de la iglesia. ¿A quién estamos predicando? ¿A quién estamos enseñando? ¿A quién estamos bautizando? Pero el Señor promete: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Él nos prometió su presencia. Amén. No estamos solos. Él nos llama a su edificación. Hermano, hermana, yo quiero que te levantes esta mañana y confieses si has dejado de edificar y de involucrarte en los asuntos del Señor. Vengas esta mañana aquí adelante a confesar tu pecado y a reconciliarte con Dios y a subir al monte y a decir: sí, Señor, llegó el momento. Basta de decir no es tiempo. Es tiempo. El Señor se viene. Los tiempos son difíciles. ¿Qué estamos esperando? Su presencia está con nosotros. Amén. Y entonces lo que produjo fue un despertar. Despertó el espíritu de Zorobabel, no el espíritu de Dios, no, el espíritu de Zorobabel, de Jesúa y del resto del pueblo, porque nuestros espíritus se pueden apagar. Pero el espíritu de Dios, hermanos, está ahí tratando ¿de qué? De encender. Despierta de ese sueño. Volvé al Señor, volvamos, perdón porque a veces hablo a ustedes, estamos hablando a todos. Y primeramente al liderazgo. A veces el liderazgo es mal ejemplo. Y el Señor, a quien más da, más va a pedir. Somos a veces mal ejemplo. El Señor nos ayude a que nosotros primeramente tengamos no solamente ganas de hacer la obra del Señor, no, pasión, desesperación por estar involucrados en la casa del Señor, en nuestra obra particular. Amén. Vayamos, hermanos, al monte. Subamos. ¿Cuántos espíritus están despertando esta mañana? Despierta, Señor, el espíritu de toda la iglesia para que la iglesia pueda actuar. Porque después, mañana es lunes. Mañana es lunes.
Y acá en Paraguay decimos lunero, ¿verdad? Mañana es lunes, pero para nosotros no es lunero. Para nosotros es lunes con el Señor, con su presencia. Y ahora vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro todo para la edificación de su casa. Y aquello que no estaba haciendo hasta hoy, tengo que empezar a hacerlo. Hermanos, dice que vinieron y trabajaron. ¿Saben cuántos días tardó desde el primer día hasta el día 24 del mes? 23 días. ¿Qué pasó en esos 23 días? Se subieron al monte, cortaron la madera, trajeron la madera, rejuntaron los utensilios, capaz lloraron, se arrepintieron. Y después de 23 días dijeron, bueno, ahora reedificamos la casa. La casa estaba en ruinas, tenía piedras, pero le faltaba madera, vigas, cosas importantes. ¿Cómo puedo trabajar en la casa de Dios hoy? Hoy. ¿Cómo puedo trabajar hoy en la casa de Dios? ¿Cómo puedo aplicar esto a mi vida? Bueno, hermanos, si vos estás en una iglesia local, significa que estás involucrado en la edificación de la casa de Dios. ¿Y sabes qué, hermano? Tenés una tarea que Dios te encomendó. Hay ministerios de niños, de limpieza, de jóvenes, de evangelización, de predicación, de mujeres, de varones. Hay de todo para que puedas involucrarte. Porque ordenar esta silla, yo esta mañana decía, este vasito tiene un poquito de vino. No es tan fácil, hermanos, de una botella servir un poquito de vino en cada vasito. No es fácil, porque se chorrea. Bueno, los que nunca han hecho eso no lo van a entender, pero es bueno engrandecer la obra de aquellos que antes de que lleguemos aquí están trabajando para que la iglesia pueda estar aquí celebrando la cena del Señor, todo en orden. Que haya música, que haya sonido, que haya cámara, no es tan fácil. Hay un trabajo. Que esté limpio. ¿Ustedes ven sucios los vidrios? Transparente está. Porque ayer hubieron hermanos aquí a limpiar. Cuando vamos a una reunión de oración y un hermano ora, ¿eso qué es? Trabajo. Está orando. Cuando vamos a la reunión de los martes en los grupos pequeños y estamos presentes. No que estamos en nuestra casa. Y vamos y compartimos la palabra, estamos compartiendo. Cuando en el grupo de jóvenes yo estoy presente, cuando los padres traen a sus hijos al grupo de jóvenes, estamos edificando la casa. Amén. Cuando nos involucramos en los asuntos eternos de Dios, estamos trabajando. Quiere decir que si hoy estás en esta iglesia local, hermanos, y todavía no estás teniendo un solo trabajo, quiere decir que tenés que subirte al monte. Subite al monte. Y algunos hermanos pueden decir, bueno, hermano, no hay que incomodar. Sí hay que incomodar. Hay que incomodar. No es normal que los hermanos estemos años tras años en la casa y no hagamos nada. No, lo que pasa es que a mí no me preguntaron. No. Hermanos y hermanas, ¿queremos subir al monte? ¿Queremos trabajar? ¿Queremos comprometernos? Esta mañana me llamó la atención que en la traducción, que no sé si es la Nueva Traducción Viviente, leyó Teto, o otra traducción, decía que el Señor hizo con su sangre un nuevo compromiso. ¿Cuántos de nosotros ya nos hemos comprometido ante la congregación? ¿Se acuerdan? Públicamente vinimos acá. Vamos a estar en las reuniones, vamos a trabajar en la iglesia, vamos a predicar el evangelio, vamos a proclamar la unidad del cuerpo de Cristo, vamos a servir, vamos a ser discipulados. Pero la palabra dice, no prometas. No, si después no cumplís, no prometas. ¿O ustedes piensan que lo hacemos delante de los hombres? No, lo hacemos delante de Dios. ¿Amén? Señor, nos ayude a no relajarnos, a no estar atentos a la tubería de mi casa, a la cañería, al váter, el calefón, el jardín, todo tiene que estar perfecto en mi casa. Y la casa del Señor está descuidada, porque aquello que vos tenés que hacer, no lo estás haciendo. Que el Señor despierte el espíritu. Hermanos, el Señor nos salvó para trabajar para Él.
Y ahí vamos a encontrar gozo, ahí vamos a encontrar satisfacción, porque cuando hacemos aquello por lo cual fuimos creados, ahí encontramos la alegría en nuestros corazones. Yo quisiera que los hermanos, antes de concluir, no sé si Mati podés ayudarme con el piano, quisiera esta mañana llamar a la iglesia a un compromiso, desafiar a la iglesia a un compromiso. Si esta mañana, hermano o hermana, te has sentido identificado con esta palabra y el Señor te ha llamado a subir al monte, a traer madera y a reedificar su casa, me gustaría que te levantes, me gustaría que vengas aquí, vamos a orar, nos vamos a comprometer delante del Señor porque es importante que podamos hacerlo. Amén. Yo voy a orar y después voy a llamar a los hermanos que quieran venir aquí a renovar su compromiso ante el Señor y decirles: yo voy a trabajar, voy a subir al monte hasta que mi corazón arda por ti nuevamente. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas aquello que está en tu corazón, la edificación de tu casa para que tu gloria sea conocida. Señor, en esta mañana debemos pedirte perdón, Señor. Perdón porque muchas de las cosas que vivimos en nuestro cotidiano es porque nosotros hemos entrado en ese letargo y tú nos estás por amor disciplinando. Señor, no queremos que estés triste, al contrario, queremos involucrarnos en tus asuntos. Tú tienes un deseo de habitar en una casa, llenarla para tu gloria. Hoy queremos, una vez más, yo primeramente junto con todos mis hermanos, pedirte perdón y volver a ti, Señor. Señor, despierta por tu espíritu, el espíritu de la iglesia, para subir al monte, traer madera y edificar tu casa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.